Hola amigos, vamos al video número 9 sobre la integración europea. Es domingo 17 de mayo 2026, son las 4:32 de la madrugada. En este video vamos a hablar del veto francés al Reino Unido, o sea, Francia ponía todo tipo de obstáculos para que el Reino Unido no ingresase en la Comunidad Económica Europea. Entonces, el enfrentamiento del gaullismo, de Gaulle y sus partidarios, con la administración estadounidense confirmó su convicción de que Londres, es decir, Reino Unido, actuaba como un agente al servicio de Washington en Europa, por lo que su ingreso en el mercado común era una amenaza para la construcción europea. Bueno, esta paranoia, si se me permite, de Gaulle, solo es comparable con las estupideces que dice la izquierda latinoamericana, ¿no? Pero bueno. Los gaullistas eran de la convicción de que con Londres dentro de la Comunidad Económica Europea, el eje franco-alemán perdería su abrumadora capacidad de liderazgo en la comunidad. La historia de la adhesión británica a la Comunidad Económica Europea, para que muchos años después viniera el Brexit, pero bueno, la historia de la adhesión británica a la Comunidad Económica Europea fue larga y complicada. Tras su negativa inicial de querer pertenecer a la Comunidad Económica Europea, el gobierno conservador de Harold Macmillan, rápidamente desencantado por la Asociación Europea de Libre Comercio, la AFTA, en sus siglas en inglés, que recordemos era esa asociación que competía con la Comunidad Económica Europea, integrada por Reino Unido, los países escandinavos y algún otro país más, ¿no? Entonces, Macmillan estaba desencantado con la EFTA porque no funcionaba bien y comenzó a preparar el terreno para plantear la candidatura de Reino Unido a pertenecer a la Comunidad Económica Europea. En la primavera del 61, Macmillan visitó las capitales de los 6 países de la Comunidad Económica Europea y obtuvo un caluroso apoyo del presidente norteamericano Kennedy. Tras lograr la aprobación en la Cámara de los Comunes, donde los laboristas se abstuvieron de votar, el gabinete solicitó formalmente el ingreso en las comunidades europeas, es decir, en la Comunidad Económica Europea, en Euratom y en la CECA. E igual hicieron otros 3 miembros de la EFTA, de esta asociación de libre cambio que fracasó, ¿no? Y esos otros 3 miembros eran Irlanda, Dinamarca y Noruega. Se mostraron a favor de aceptar a los 4 Holanda y Bélgica, es decir, Países Bajos y Bélgica. Se iniciaron unas difíciles negociaciones en Bruselas, centradas en la exigencia comunitaria de renuncia a lo que llamaban la preferencia imperial, que vinculaba el comercio británico al circuito privilegiado de la Commonwealth. Londres parecía dispuesto a admitirlo, pero exigiendo como contrapartida tal cantidad de excepciones que desanimaba a sus partidarios entre los 6 países de la Comunidad Económica Europea. Había diferencias enormes, como no podía ser de otra manera, en los puntos de vista de Londres y de París. El gobierno británico rechazaba entrar en la PAC, en la Política Agraria Común,
En la entrevista que Macmillan mantuvo con Kennedy en Nassau, en las Bahamas, en diciembre del 62, quedó claro que Londres se oponía a la autonomía del armamento nuclear francés. Ello fortaleció a De Gaulle, opuesto frontalmente a este proyecto de comunidad atlántica, a la OTAN, y fortaleció a De Gaulle en la idea de que los británicos actuarían como caballo de Troya de los intereses estadounidenses en el seno de la Comunidad Económica Europea. Por tanto, el 14 de enero del 63, el presidente francés, De Gaulle, anunció en rueda de prensa que vetaría en el Consejo de Ministros la adhesión británica. Entre las palabras que dijo De Gaulle están las siguientes: aparecería una comunidad atlántica colosal, que bien pronto absorbería a la Comunidad Económica Europea. Bueno, el veto de Gaulle sembró el desaliento entre los federalistas y especialmente entre los europeístas británicos, que los había, que libraban un duro combate contra los euroescépticos en su país, en Reino Unido. Arnold Toynbee, el historiador, escribió en esa época lo siguiente: el mercado común, se refería a la Comunidad Económica Europea, a las tres, a la CECA, la Comunidad Económica Europea y Euratom. Toynbee escribió: el mercado común se ha creado sobre la base de la igualdad de los países, sin predominio de ninguno de ellos. De Gaulle piensa hacer de Europa una tercera fuerza, cosa completamente ilusoria. Bueno, estas fueron palabras de Arnold Toynbee. Bueno, París, sin embargo, fortalecido por su reciente alianza con Bonn, capital de la República Federal Alemana, sí estaba en condiciones de vetar. Por lo tanto, las conversaciones para la ampliación de las comunidades europeas quedaron suspendidas. A pesar de este humillante rechazo, algunos sectores euroescépticos de la opinión pública británica, y sobre todo los círculos económicos y el Partido Laborista, fueron asumiendo el interés nacional en el ingreso al mercado común, es decir, a las tres comunidades europeas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido había perdido su imperio colonial. Con la consiguiente disminución del valor del circuito comercial de la Commonwealth. El fracaso de la EFTA, la creciente caída de la competitividad de la industria británica y de la minería británica, en gran parte ambas obsoletas, la depreciación de la libra esterlina como moneda de reserva, un preocupante nivel de paro en el Reino Unido y un abultado déficit en la balanza de pagos. Todo esto preludiaba una gran crisis económica para el Reino Unido y una crisis monetaria que señalaba las dolorosas diferencias con la pujante pequeña Europa comunitaria, es decir, la Europa de los 6. Por lo tanto, en octubre del 64, cuando ganaron las elecciones los laboristas, formó gobierno Harold Wilson. Y Wilson situó al europeísta George Brown al frente del Foreign Office y anunció un plan de reducción del déficit público que tenía como finalidad principal sanear las cuentas con vistas al ingreso en la Comunidad Económica Europea. Con el apoyo parlamentario de los dos grandes partidos a la apuesta europeísta,
El 2 de mayo del 67, Wilson acudió a la Cámara de los Comunes para renovar la solicitud de adhesión a las comunidades europeas. Y el día 11 de mayo del 67, el gobierno británico reactivó su candidatura en Bruselas. Y por consiguiente, Irlanda, Dinamarca y Noruega volvieron también a presentar las suyas. De Gaulle manifestó su segundo veto a la iniciativa. Me salto todas las paranoias y los argumentos de Gaulle. Y además De Gaulle proponía que los británicos se sometieran a un periodo de asociación. Ahora, la asociación estaba considerada para países no europeos, pero De Gaulle proponía que Reino Unido, en lugar de ser miembro de las comunidades europeas, fuera un asociado. Entonces, De Gaulle decía, ya los griegos y los turcos lo hacen, ¿no? Son bajo la figura de la asociación, ¿no? Entonces, De Gaulle dijo que Reino Unido debería asociarse o acogerse a esa cosa de la asociación hasta que acometieran las transformaciones estructurales requeridas, sobre todo el equilibrio en su balanza de pagos y la devaluación de la libra esterlina, y probasen la voluntad política de armonización legislativa que requería el ingreso en las comunidades. Como los otros 5 socios comunitarios no eran en principio contrarios a la admisión del Reino Unido, el gobierno francés exigió que los 6 se pusieran de acuerdo sobre las condiciones antes de que abrieran las negociaciones. Hubo difíciles contactos durante meses. Londres devaluó la libra, tal como se lo pedían. Pero De Gaulle manifestó en una rueda de prensa que no encontraba la actitud adecuada en las Islas Británicas y le negaron la solicitud de adhesión por oposición únicamente de Gaulle y por segunda vez. Londres rechazó entonces la propuesta de un estatuto de asociación que era para no europeos, ¿no? Y manifestó que mantenía la petición de ingreso, a la espera de que la larga sombra de Gaulle aflojara su presión. Sigamos. A comienzos de 1969, De Gaulle había salido indemne del huracán político provocado por el famoso mayo del 68, ¿no? Aquella masiva protesta estudiantil y obrera contra el gobierno Pompidou. De Gaulle había prometido un referéndum y cumplió su promesa y perdió el referéndum. Lo perdió por un 47,6%, es decir, un 46%, pero un 47,6% aprobaron a De Gaulle en el referéndum, pero lo rechazó un 52,4%. Por lo tanto, al día siguiente, el general De Gaulle renunció a la presidencia de Francia y se retiró a la vida privada. Entonces, su delfín, Georges Pompidou, ganó la presidencia en las elecciones de junio del 69. Con el apoyo de los demócratas cristianos de René Pleven, ¿se acuerdan? El plan Pleven.
los liberales de Valéry Giscard d'Estaing y otras fuerzas centristas. Y esto cambiaría muchas cosas en Europa. Aunque doctrinalmente identificado con la Europa de las patrias de Gaulle, y por tanto funcionalista y confederal, y no federalista, Pompidou era partidario de flexibilizar la postura francesa para alcanzar nuevas metas en la unificación europea. El 10 de julio del 69, Pompidou, dije de Gaulle antes, quise decir que Pompidou era partidario de flexibilizar la postura francesa, ¿no? Y el 10 de julio del 69, Pompidou dijo que había que alcanzar 3 objetivos en cuanto a las comunidades europeas: acabar, profundizar y ampliar. Acabar la fusión de las comunidades con su financiación a través de un presupuesto único, profundizar desde una perspectiva confederal la integración económica y monetaria, y ampliar, abriendo el mercado común a los 4 países que solicitaron la admisión en 1961. El momento era especialmente adecuado porque en la República Federal Alemana había llegado a la Cancillería el socialdemócrata Willy Brandt. Willy Brandt era un europeísta ferviente y también lo era su ministro de Exteriores Walter Scheel. El último día de 1969 terminaba el periodo transisorio de la Comunidad Económica Europea, previsto en el Tratado de Roma. Ahora, había diversos temas que no habían cubierto las expectativas creadas por las comunidades europeas. La unión política era uno de esos temas y sigue siéndolo. La elección del Parlamento por sufragio universal, la ausencia de un verdadero mercado interno de capitales, la política común de transportes, la armonización de las legislaciones nacionales, la política energética común y la financiación del Euratom y más. Todos estos eran temas pendientes. Pero pese a las crisis se habían realizado avances considerables. La Unión Aduanera había mejorado las previsiones de sus planificadores. Se había logrado la libre circulación de trabajadores. Existía un consenso generalizado sobre los ritmos de la PAC. El comercio en el interior de la Comunidad Económica Europea se había quintuplicado, es decir, la cosa no iba mal. El primer ministro holandés, es decir, de los Países Bajos, cuando aquí dice Holanda son los Países Bajos, el demócrata cristiano Piet de Jong, que era el presidente del Consejo Ministro de las Comunidades, invitó a los socios comunitarios a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en La Haya. Se celebró durante los 2 primeros días de diciembre del 69 y fue invitado a participar Jean Rey, presidente de la Comisión Europea. La cumbre alcanzó importantes acuerdos en torno a los 3 objetivos propuestos por Pompidou, el llamado Tríptico de La Haya. Tríptico de La Haya. En primer lugar, la manifestación de una recuperación de la solidaridad y el consenso entre los 6 gobiernos para acabar con el proceso de integración continental a través de la Comunidad Europea. Siguiendo en el primer lugar, en cuanto al presupuesto comunitario, se acordó la progresiva desaparición de las aportaciones funcionales de los estados, sustituidas por los recursos propios de la comunidad, especialmente de la PAC. Procederían básicamente, el presupuesto comunitario iba a proceder de un porcentaje del IVA
de un porcentaje del impuesto al valor agregado. La Comisión había buscado armonizar el IVA, que fuese igual para todos los países de Europa, pero eso no se había logrado. De todos modos, en esta primera etapa, las comunidades europeas se comenzaron a financiar con el 1% del IVA de cada país miembro. Y esta llegó a ser la base del presupuesto de las comunidades europeas. La cumbre acordó dotar al Parlamento Europeo de mayores poderes de control presupuestario y avanzar hacia su elección por sufragio universal. Y este es el primer lugar, esto es lo primero que deciden en el tríptico de La Haya, ¿no? En segundo lugar, la profundización de las políticas de la Comunidad Europea fue tratada en La Haya en una doble vertiente. Superada la fase de la Unión Aduanera, se abrían las agendas de la Unión Económica y la Unión Monetaria. Y a solicitud de la delegación alemana, se acordó reglamentar la acción política exterior de la Comunidad Económica Europea, otorgando capacidad decisoria a las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, y estableciendo un mecanismo intergubernamental de consulta, llamado la Cooperación Política Europea. Y en tercer lugar, en cuanto a la ampliación, Francia retiraría el veto ejercido 2 veces al ingreso de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. Aunque sería preciso una etapa negociadora de duración imprevisible. En la cumbre de La Haya, la nueva prioridad en el proceso de la integración europea, tras culminar la unión aduanera, requería de una rigurosa política monetaria de los estados, que redujera las fluctuaciones del mercado interior y dotase a la Comunidad Económica Europea de solvencia financiera internacional. La economía mundial experimentaba entonces convulsiones monetarias dramáticas provocadas por la crisis del dólar, preludio del abandono del sistema de Bretton Woods, que había regulado las relaciones monetarias en el mundo capitalista desde 1944. Eso iba a desaparecer en favor de la libre convertibilidad de las monedas. El Tratado de Roma había garantizado la autonomía de las políticas monetarias de los países miembros frente a una posible regulación que pudiera acometer la Comisión Europea, ¿no? Pero esto iba a cambiar. Fue evidente que la Unión Económica, el mercado único, precisaría no solamente de un sistema monetario regulado, sino incluso de una moneda única. Entonces había que plantearse seriamente la unión monetaria. Hubo un memorándum llamado Primer Plan Barre, que tenía un nombre más largo, la coordinación de la política económica y de la política monetaria en la comunidad. Un memorándum de febrero del 69, donde Barre proponía ciertas medidas. 4 medidas. 4 eran las más importantes. La primera, la coordinación de la planificación económica mediante consultas entre los gobiernos. En segundo lugar, el acuerdo sobre la armonización de las futuras tasas de crecimiento de sus economías. En tercer lugar, las facilidades de crédito a mediano plazo a los estados con dificultades persistentes en la balanza de pagos. Y en cuarto lugar, la creación de un fondo comunitario
para conceder créditos incondicionales a corto plazo a estados con dificultades puntuales en su balanza de pagos. Este plan solamente se desarrolló en estos dos últimos puntos, es decir, en las facilidades de crédito a mediano plazo y el fondo comunitario para los estados que tuviesen problemas en su balanza de pagos. Entonces se creó el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, FECOM, Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, con $2.000 millones para otorgar créditos a los Estados miembros, la mitad a corto y la mitad a mediano plazo. En el seno de la Comunidad Económica Europea habían surgido dos posturas contrapuestas sobre la unión monetaria. Una era la postura de los llamados monetaristas, que defendían el rápido establecimiento de cambios fijos dentro de la Comunidad Económica Europea. Y la otra, la postura de los llamados economistas, que proponían la equiparación de precios y salarios y la armonización de las políticas económicas y fiscales antes de proceder a la convergencia monetaria. Hablando de políticas fiscales, todavía en 2026 no están armonizadas. Bueno, en la segunda mitad del 69, la economía europea sufrió duras tensiones especulativas, fruto de la inestabilidad del dólar y del auge de la economía alemana. En agosto, el franco francés se devaluó 11,1%, tras un año de amagos, y en octubre el marco alemán se revaluó un 9,3%. Ambas cosas tuvieron inmediata repercusión en los precios agrarios y en la estabilidad de la PAC. Se estableció entonces el mecanismo de los montantes compensatorios monetarios, destinado a compensar a los países miembros perjudicados por el efecto de las fluctuaciones de las monedas nacionales sobre los precios comunes. El problema monetario fue uno de los temas estrella de la Cumbre de La Haya de diciembre del 69. Tras ella, los economistas, el grupo 1, y los monetaristas, vamos a llamarlos grupo 2, pusieron en marcha sendos proyectos con los que convencer al Consejo de Ministros. Bueno, el grupo 1, los economistas, y entre ellos el gobierno federal alemán, lanzó el Plan para la Cooperación Económica, Monetaria y Financiera, el llamado Plan Schiller. Este plan pretendía una rápida y rigurosa estabilización económica y una lenta unión monetaria en 4 etapas, que me voy a saltar 3 de ellas. La cuarta etapa era aquella donde los estados perderían casi toda capacidad individual de decisión en cuestiones financieras y se alcanzaría la moneda única. Y por otro lado, el grupo 2, los monetaristas, tenían un segundo plan Barre. Planteaba un completo sistema de unificación de las políticas económicas estatales a través de 3 vías complementarias: una unión monetaria, que suponía una rápida concertación de la tasa de cambio hasta llegar a la moneda única, una unión fiscal, aunque solo centrada en la armonización de los sistemas impositivos, y en la creación de una tasa europea basada en el IVA, y una política presupuestaria y social común que prevaleciese sobre las particularidades de los estados. De estas dos propuestas, el Consejo de Ministros aceptó el Plan Barre, el segundo, el de los monetaristas. Yo hubiera aceptado el primero, pero bueno. Aunque en el entendimiento de que se trataba de una propuesta de máximos.
El Consejo encomendó entonces la confección de una hoja de ruta a la Comisión Werner. Y surge el Plan Werner, de una unión económica y monetaria por etapas. El Plan Werner buscaba conciliar las posturas monetarista y economista. Defendía la conveniencia de ir decididamente a la moneda única, pero la consideraba difícil de implantar a corto o mediano plazo, y la vinculaba a la realización en paralelo de la Unión Económica. Por lo tanto, planteaba un modelo alternativo, un cesto de monedas, dentro del que las divisas nacionales tuviesen una ilimitada convertibilidad exterior y a la vez una paridad fija entre ellas. Para ello era preciso establecer la libre circulación de capitales en la comunidad, eliminando las barreras aduaneras y legales, y situar el tipo de cambio interior de las monedas en una escala automática e invariable. La Comisión Werner preveía una fase transitoria dividida en 3 etapas hasta 1973. Entonces, en 3 etapas. Hasta 1973, primera etapa, se limitarían las fluctuaciones del tipo de cambio, a fin de impedir sobresaltos como el dado por el franco y el marco en 1969. Luego, segunda etapa, hasta 1980, del 73 al 80. Se establecería un tipo de cambio fijo y se garantizaría la total libertad de pagos, transferencias y capitales. Y finalmente, después de 1980, se crearía un Banco Central Europeo para gestionar el conjunto del sistema monetario y entraría en vigor una moneda única europea. El plan preveía la creación del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, un mecanismo compensatorio de los flujos de capital para las economías más desfavorecidas, y otorgaba poderes al Parlamento Europeo para fiscalizar a los bancos centrales de la Comunidad Económica Europea. El Plan Werner no se pudo llevar a cabo. La crisis monetaria de esa primavera, la libre convertibilidad del dólar decidida por la administración de Richard Nixon en marzo del 72 y las perturbaciones causadas en la economía internacional por la crisis del petróleo de 1973, que afectó gravemente a una comunidad europea casi carente de recursos petrolíferos, impidieron aplicar la planificación prevista, el Plan Werner. Además, el 18 de diciembre de 1971, mediante el acuerdo del Instituto Smithsoniano en Washington, se fijó una nueva paridad entre el dólar y las monedas europeas, que ampliaba los márgenes de flotación de estas en una banda tan ancha que ponían en peligro su estabilidad. Por ello, el 21 de marzo de 1972, se estableció una disciplina de cambios que fue definida como la serpiente monetaria en el túnel internacional, a fin de mantener la estabilidad en las cotizaciones cruzadas de las monedas europeas. Esta serpiente monetaria en el túnel internacional se estudia generalmente en macroeconomía. Y yo confieso que nunca llegué a entenderla cabalmente, a pesar de que he aprobado 2 macroeconomías a lo largo de mi vida, ¿no? Bueno, era una locura esta cosa de la serpiente monetaria. Nunca me la preguntaron en un examen, a Dios gracias, ¿no? La serpiente monetaria fijaba un margen de fluctuación de más o menos 2,25% respecto al dólar y de 4,50% al 2,50% entre las monedas participantes.
parecía una solución y el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega, candidatos al ingreso en la Comunidad Económica Europea, fueron incluidos en el sistema mediante el Acuerdo de Basilea del 27 de abril. Pero la serpiente monetaria no funcionó, ni siquiera a corto plazo. Se llamaba serpiente porque en los gráficos la curva era como una serpiente, bajaba y subía, bajaba y subía. No funcionó esta serpiente ni siquiera a corto plazo. 2 meses después de su adhesión, la libra esterlina tuvo que abandonarla al no poder sostener sus límites de estabilidad. Esto lanzó a las monedas europeas a una vorágine de devaluaciones y revaluaciones que, hasta que se estabilizó la economía mundial a finales de la década, causaron graves perturbaciones en el mercado común, es decir, en las comunidades europeas, y confirmaron al marco alemán como la moneda más sólida del sistema. Esto yo lo recuerdo muy bien. Y lo convirtieron al marco alemán en la referencia interna de la Comunidad Económica Europea y en la futura base de una unión monetaria que por el momento sería esperar. Yo recuerdo muy bien lo del marco alemán porque viajábamos, mi familia y yo, claro, que era menor de edad todavía, veníamos a España en verano a ver a la familia. Y recuerdo que mis padres compraban marcos. Y veníamos con marcos, no con pesetas. Bueno, lo hacía todo el mundo en esa década de los 70, ¿no? Después del 73. Se viajaba de América Latina a Europa con marcos. Y los famosos cheques de viajeros, que bueno, yo los conocí por la edad que tengo, ¿no? Y bueno, hay un tema sobre la cooperación política europea que es corto y lo voy a tratar en este video también. La cooperación política europea. Bueno, conforme a los acuerdos de la Cumbre de La Haya, los gobiernos de los 6 procedieron a revisar sus mecanismos de cooperación política. Hubo un primer informe de Aviñón, que también se llamó Informe de Luxemburgo, con fecha 23 de octubre de 1970. Y admitía el principio de dar forma a la voluntad de acción política, que no ha dejado de sostener el progreso de las comunidades europeas, decía textualmente. Para eso Europa debía contar con una sola voz en el exterior, que se alcanzaría tras su desarrollo en etapas sucesivas. Fíjense ustedes que cuando yo venía a Europa en esa época, yo venía a España, que no pertenecía a las comunidades europeas. Era la España de Franco, pero veníamos con marcos. Es decir, que esto del marco no solamente lo usaron la Europa de los 6, que lo usaba toda Europa. Porque mi familia venía precisamente a España. O sea, no eran viajes por toda Europa, era España. Bueno, surgió el llamado método de Aviñón, debido al primer informe de Aviñón o informe de Luxemburgo. El método de Aviñón para la cooperación política europea y establecía 2 tipos de medidas. Y lo voy a citar: asegurar mediante informaciones y consultas regulares una mejor comprensión mutua de los grandes problemas de política internacional y reforzar su solidaridad favoreciendo una armonización de los puntos de vista, la concertación de las actitudes y, cuando esto parezca posible y deseable, acciones comunes. Retórica. Fijaba 4 mecanismos de coordinación que me los voy a saltar.
El método d'Avignon era muy tímido en sus planteamientos, ya que ni siquiera establecía la obligatoriedad de las consultas entre gobiernos. Pero eso era por puro realismo, porque resultaba evidente que ni Francia, ni menos aún el Reino Unido, que estaba próximo a ingresar en las comunidades, delegarían las líneas maestras de sus políticas exteriores en los altos funcionarios de las comunidades europeas. Ni las someterían tampoco a las directrices de la Eurocámara. Básicamente se trataba entonces de que los gobiernos dialogaran sobre tomas de postura común ante las crisis internacionales, diálogo, y de coordinar aquellos aspectos de las políticas estatales que afectaban a la proyección externa de las comunidades. Y establecer un procedimiento de urgencia en las consultas ante situaciones de crisis. Luego hubo un segundo informe d'Avignon o informe de Copenhague en julio del 73. Y cito, cada estado se comprometerá a no fijar definitivamente su propia posición sin haber consultado a los demás en el marco de la cooperación política. Esta cooperación era cada vez más necesaria porque la Comunidad Económica Europea era una potencia económica de creciente peso en el mundo. Y eran solo 6 miembros, pero carecía de unidad política. Bueno, 6 más 4, 10, ¿no? Los 6, o sea, primero el Benelux, luego se le unen Alemania, Italia y Francia, y luego por fin Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. Bueno, la Comunidad Económica carecía de unidad política y ni siquiera tenía una única voz en cuestiones internacionales que le afectaban, como la distensión este-oeste, el desarme nuclear o el conflicto en el Oriente Medio, donde la guerra del Yom Kippur en octubre del 73 desató una crisis energética que tuvo una dramática repercusión en la economía de la Comunidad Europea. Hubo una coyuntura especialmente complicada, que fue la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, con la participación de las dos superpotencias planetarias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y de todos los países europeos exceptuando a Albania. Tras una fase preparatoria en Ginebra, la Conferencia de la Seguridad y Cooperación en Europa celebró su sesión plenaria en Helsinki entre el 3 de julio y el 1 de agosto del 73, casi un mes. Y esto dio como resultado el Acta de Helsinki del 1 de agosto del 75. Era el triunfo del espíritu de la comunidad porque suponía la adopción en un nivel continental de su sistema de cooperación política y una apuesta por la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. Si lo vemos, esto sigue siendo vigente. Si lo vemos a la luz del día de hoy, pues eso no ha podido influir en la guerra Rusia-Ucrania, ni en el conflicto entre Israel, Hamas y Hezbollah, ni en la guerra de Irán. Pero no deja de hablarse desde 1975 hasta hoy en día, 2026, de la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Todo ha quedado en retórica. Y miren todo el tiempo que llevamos con la retórica. Pero la Europa comunitaria careció de una voz propia y no pudo evitar que los Estados Unidos se alineasen
con la Unión Soviética en la garantía expresa de la no injerencia en los asuntos internos de los países del continente, perpetuando así la división entre el este y el este comunista y el oeste capitalista, y entre dictaduras de partido, del Partido Comunista, se entiende, en los países del este de Europa y las democracias parlamentarias en el oeste. La concreción de la PAC y el plan Mansholt. A lo largo de los años 60, la política agraria común hizo mucho a favor de la revitalización y la modernización de la agricultura en la Europa occidental. Y fue un quebradero de cabeza para la Comisión Europea. El desarme arancelario de la agricultura fue siempre por detrás de la industria, manteniendo además diferencias significativas entre familias de productos, como vimos en el video número 7. Francia, impulsora decidida de la PAC, se había convertido luego en un azote para su desarrollo, cuando advirtió que la política de precios y de subvenciones podía no ser tan favorable para su agricultura como lo pensó en un principio. Vean video número 7. Y el Reino Unido tuvo en ello uno de los principales problemas para la adhesión, ya que su modelo agrario tenía una producción muy modesta y grandes importaciones de Estados Unidos y de los países de la Commonwealth. Así era el sistema agrario del Reino Unido. Por lo tanto, encajaba muy mal en el sistema agrario comunitario. Y durante los años 60 y 70 pudimos ver la Guerra de las Naranjas, y hubo varias guerras de las naranjas, donde los agricultores tiraban toda la producción agraria de los camiones en las carreteras, etcétera, ¿no?, para protestar. En marzo del 72, el presidente de la Comisión Europea, Franco Maria Malfatti, cedió el puesto al vicepresidente Siko Mansholt, quien había sido el cerebro organizador de la PAC, como lo vimos en el video 7, y que desempeñó la presidencia de la comisión durante el resto del periodo previsto, apenas unos 10 meses. En ese plazo se produjo la primera ampliación de miembros de las comunidades europeas. Por fin. Pasamos de la Europa de los 6 a la Europa de los 10. La Europa de los primero estaba, recapitulemos, el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, luego la Europa de los 6, estos 3 países más Alemania, Italia y Francia, y ahora en la Europa de los 10, sumándole Reino Unido, Irlanda, Noruega y Dinamarca. Entonces fue la primera ampliación de miembros de las comunidades y la adopción del sistema monetario europeo. También hubo un importante avance en la unificación de la agricultura europea. Hubo un programa agrícola 80, que también fue llamado Plan Mansholt o Informe del Grupo de Geichel. Hubo un avance en la modernización del sector agrario hasta 1980 a través de 2 mecanismos fundamentales. El primer mecanismo, la política de precios, que no voy a desarrollar. Y el segundo mecanismo, el plan de modernización de la agricultura y de ayuda a los agricultores mayores. Eso dio origen a 3 directrices comunitarias, llamadas directrices socioestructurales. La primera, la modernización de las explotaciones agropecuarias. Concentración del minifundio y reducción de la superficie cultivada a fin de limitar los excedentes, mediante el juego de la política de subvenciones en los sectores con sobreproducción. En segundo lugar, la mejora a través de políticas educativas en la formación técnica y económica de los agricultores. Y en tercer lugar,
la reducción del número de pequeños agricultores en unos 5 millones, mediante la financiación de una generosa política de jubilaciones anticipadas, ayudas para el establecimiento en el medio rural de otro tipo de actividades empresariales y el incremento de los empleos en el sector terciario de las áreas agrícolas. El plan Mansholt, apoyado económicamente en el FEOGA, revolucionó profundamente la agricultura de la Comunidad Europea, racionalizando y modernizando sus estructuras y liberando un gran número de trabajadores hacia la industria y los servicios en el mundo rural. Ahora, también sembró la alarma entre los sectores más tradicionales del campesinado, obligados a una reconversión en ocasiones traumática. A comienzos de los años 70 se produjeron fuertes protestas y nuevamente guerra de las naranjas, ¿no?, contra, en este caso, el transporte de productos agrícolas extracomunitarios o la multitudinaria manifestación de agricultores europeos contra la PAC, celebrada en Bruselas en 1971, y todas las que vendrían después. Y con esto termino el video número 9. Nos vemos próximamente. Hemos terminado en la Europa de los 10. En el próximo video vamos a la de los 12. Estamos en la de los 10.